1000 capítulos equivalen a aproximadamente 83 animes distintos de 12 episodios. Ese es, en términos aproximados, el tamaño de One Piece al día de hoy. Por eso resulta completamente comprensible que cuando alguien recomienda ver One Piece, la reacción automática sea retroceder apenas escucha el número más de 1000 capítulos. No es una respuesta irracional, es una respuesta humana. Y sin embargo, One Piece sigue creciendo, no solo en números, sino en relevancia cultural, en ventas, en nuevos lectores y espectadores. Algo en esta obra sigue funcionando, incluso cuando todo parece jugarle en contra. El problema es que esa razón casi nunca se explica bien. One Piece suele recomendarse desde el entusiasmo, desde el cariño acumulado, pero rara vez desde una comprensión clara de lo que realmente está haciendo su historia, especialmente en sus primeros arcos. Si el inicio de One Piece se siente pesado, lento o difícil de digerir, no es por un error de ejecución ni por falta de oficio, es una decisión consciente. El East Blue no está diseñado para impresionarte, está diseñado para mostrarte cómo funciona el mundo y los momentos que definen a cada uno de sus personajes, desde su cotidianeidad hasta sus traumas. Está para enseñarte desde el primer momento que seguir tus sueños no es una experiencia épica constante, sino un proceso incómodo que exige convicción desde el inicio y disposición para cargar con las consecuencias de tus propias acciones. One Piece no promete el éxito inmediato, promete coherencia interna, y que finalmente, solo cuando estás siendo honesto contigo mismo y con lo que realmente quieres, el camino empieza a tener sentido. Bienvenidos a Hanosian Blue, el punto de encuentro para quienes aún perdidos siguieron adelante. Yo soy Hano, y en este video quiero analizar las virtudes y defectos de la primera gran saga de One Piece, el East Blue. Quiero explicarte por qué este arco existe a pesar de lo tedioso que puede resultar, y qué está contando realmente Ichiro Oda a través de él. La saga de East Blue abarca exactamente 100 capítulos del manga y 61 capítulos del anime. Para los estándares actuales, es una introducción extensa, casi impensable. Sin embargo, esta duración no es accidental. Oda utiliza este espacio para establecer no solo a sus personajes, sino una estructura ética y emocional que sostendrá toda la obra. Hoy existen múltiples formas de atravesar esta saga: el manga original, el anime televisivo, versiones resumidas, el live action del 2023 o proyectos como One Piece. Pero independientemente del formato, el mensaje central permanece intacto. Por ejemplo, hay diferencias entre el manga y el anime. En el manga, la historia se abre con la ejecución de Gold Roger y pasa de inmediato al pasado de Luffy con Shanks. La promesa, el sacrificio del brazo y la entrega del sombrero ocurren antes de que Luffy zarpe. Narrativamente, esto establece desde el inicio que la piratería no es una fantasía romántica, sino una elección con consecuencias irreversibles. El anime, en cambio, decide comenzar con Luffy enfrentando a Alvida y deja el pasado con Shanks como flashback. Esta decisión privilegia la acción inmediata y la accesibilidad televisiva, pero altera el peso emocional del inicio. El manga explica primero por qué Luffy es así, y el anime muestra primero lo fuerte que es. El arco de Romance Dawn no trata realmente sobre convertirse en pirata. Trata sobre entender qué significa cargar con una decisión durante toda la vida. La escena de Luffy cortándose la cara frente a Shanks suele leerse como una broma infantil, pero narrativamente cumple una función precisa. Luffy cree que ser adulto significa no sentir dolor, y Oda desmonta esa idea de inmediato. Luffy no está listo, y el mundo nos adapta a su deseo. Shanks, por su parte, encarna una figura que Oda repetirá constantemente en la obra. Alguien que ya recorrió el camino y entiende que la verdadera fortaleza no está en el poder, sino cómo usarlo. Cuando los bandidos humillan a Shanks, Luffy se indigna porque interpreta la dignidad como dominación. Shanks acepta la humillación porque entiende el peso real de la violencia. Esta diferencia de perspectiva es clave. One Piece no romantiza el conflicto, lo contextualiza. El sacrificio del brazo de Shanks no es un acto heroico en el sentido clásico. No salva al mundo, no derrota a un villano, no cambia el curso de la historia. Solo salva a un niño. Oda deja claro desde el inicio que los sueños importantes no siempre tienen consecuencias grandiosas, pero sí irreversibles. El brazo no vuelve. El costo queda inscrito en el cuerpo, y más allá de los motivos reales que pudo tener Shanks en ese momento, la imagen que queda sobre Luffy acerca del sacrificio es lo que queda como mensaje para el inicio de la historia. Podemos hablar del tema del brazo en un video aparte, ya que se han revelado un par de cosas nuevas al respecto. La promesa entre Shanks y Luffy no es una promesa de éxito, sino de coherencia. Shanks no le dice serás grande, le dice vuelve cuando seas un gran pirata. Tienes que vivir con todas las aventuras y desgracias que ello implica, pero no olvides el camino que has decidido. El primer conflicto del presente no enfrenta a Luffy con un gran villano, sino con una estructura de abuso cotidiano. Alvida no domina por inteligencia ni por ideología, sino por miedo normalizado. Kobe no es prisionero porque no pueda escapar,
sino porque ha internalizado la idea de que su vida vale menos que la de los demás. Aquí Oda introduce uno de los pilares éticos de One Piece. La esclavitud más efectiva no necesita cadenas visibles. Koby limpia, obedece y se humilla porque cree que no tiene derecho a desear algo mejor. Luffy interrumpe como una anomalía narrativa. Alguien que no acepta esa lógica como válida. No intenta convencer a Koby desde la empatía, sino desde la confrontación. Le dice que su sueño es ridículo, pero que vivir sin uno lo es aún más. Es importante notar que Luffy no libera a Koby con fuerza bruta. Sí, la fuerza bruta derrota al Vida, pero la liberación real ocurre cuando Koby habla, cuando se atreve a decir lo que piensa aún sabiendo que puede morir. Oda establece aquí que el acto más revolucionario en su mundo no es vencer, sino declararse. El arco de Chellstown eleva el conflicto desde lo individual a lo institucional. El Capitán Morgan no es un villano carismático, y esa es precisamente la intención. Morgan representa una autoridad vacía sostenida únicamente por el miedo y la costumbre. No es un monstruo, es un funcionario sin límites. Zoro aparece como una figura incómoda, porque rompe las categorías morales simples. Es un criminal, un cazarrecompensas, alguien que vive fuera de la ley. Y aún así, es el único personaje que actúa con coherencia ética. Su decisión de permanecer atado nace de su empatía, para proteger lo que considera correcto. Oda plantea aquí una pregunta incómoda. ¿Qué vale más? ¿Obedecer la ley o dejar pasar el abuso? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por otros? La alianza entre Luffy y Zoro se basa en ideales compartidos y en el respeto mutuo. Ninguno intenta cambiar al otro. Ambos entienden que caminar juntos no implica diluir sus sueños, al contrario, uniendo sus códigos pueden conseguir más que estando por sí mismos. Esta relación define el tipo de tripulación que serán los sombreros de paja. No una jerarquía, sino una convergencia de voluntades. Buggy es uno de los personajes más interesantes de todo One Piece, y sin duda uno de los favoritos de Oda. Fue testigo del viaje de Roger, estuvo cerca del One Piece, pero al momento en que se encuentra con Luffy, ya había decidido abandonar. No porque no pudiera continuar, sino porque no soportó el coste emocional. Buggy reemplaza su sueño perdido con acumulación material y control. Su obsesión con el tesoro no es ambición, es compensación. Oda muestra aquí que renunciar a los sueños no conduce a la paz, sino al resentimiento. Buggy no odia a Shanks por el pasado, sino porque Shanks siguió adelante. Y gracias al encuentro con Luffy retoma su voluntad y revive la llama que lo lleva hasta donde se encuentra en la actualidad. Nami entra en la historia desde este mismo eje. No cree en los sueños, porque para ella soñar ha sido peligroso. Su pragmatismo no es frialdad, es trauma. Oda construye a Nami como alguien que sobrevivió aprendiendo a no esperar nada de nadie. Usopp es el primer personaje que introduce una dimensión profundamente humana al relato. No es fuerte, no es valiente, no es decidido, es contradictorio. Sus mentiras no buscan engañar al mundo, sino convencerse a sí mismo de que es alguien más. Cada historia exagerada es una armadura emocional en la que puede basarse para enfrentar la realidad sin renunciar realmente a sus sueños. Su padre es pirata y su meta es ser alguien como él. Sin las herramientas para poder conseguirlo, solo le queda soñar. Kuro funciona como su opuesto absoluto. Ambos viven detrás de una máscara, pero mientras Usopp miente para proteger y mantener vivo su sueño, Kuro lo hace para terminarlo de una vez por todas. Kuro representa la inteligencia divorciada de la empatía. Solo quiere cumplir su objetivo sin importar a quién deba sacrificar. Solo quiere terminar. Su sueño fracasó y quiere mantenerse vivo para disfrutar lo poco que pueda conseguir. Al igual que con Koby, el acto de valentía de Usopp no está en derrotar a Kuro, sino en quedarse para frenarlo. En enfrentar algo que sabe que no puede vencer. Incluso cuando nadie lo verá ni lo agradecerá, Oda redefine aquí el heroísmo, no como eficacia, sino como coherencia interna. Se trata de darlo todo aunque no siempre vayas a ganar, de intentarlo aunque duela, y más aún si las consecuencias para tus seres queridos son aún peores. Cuando llegamos al Baratie, Sanji no está atrapado por miedo ni por violencia, sino por una deuda emocional. Zeph le salvó la vida, y Sanji ha convertido ese acto en una jaula autoimpuesta. Oda introduce aquí una idea clave. Incluso los lazos positivos pueden convertirse en obstáculos cuando niegan el deseo propio. Don Krieg representa una visión vacía de poder. Su fuerza ya no inspira, solo aplasta y usa a quienes confiaron en él. El papel de Mihawk aquí va a ser redefinir los límites conocidos. Tanto la derrota de Krieg como la derrota de Zoro
no solo son giros dramáticos, son una lección estructural. El mundo es mucho más grande de lo que crees, y si no estás a la altura, van a destrozarte a ti y a tu sueño. Por eso la promesa de Zoro tras su derrota es tan relevante. Aún aplastado y humillado, reconoce su pequeñez, pero no renuncia a su ambición. Usa la derrota como motivación para mejorar. Ese es el equilibrio central en One Piece. Arlong Park es la culminación emocional de East Blue, porque revela el error central que tienen las personas a través de Nami. Creer que podía cargar sola con todo el sufrimiento para poder proteger a otros. Arlong no domina solo por fuerza, sino por desesperanza. Hace creer a sus víctimas que no hay otra alternativa. Cuando Nami pide ayuda, no lo hace desde la confianza, sino desde el agotamiento. Es un quiebre, no una victoria. Luffy no le ofrece consuelo verbal porque entiende algo fundamental. Hay dolores que no se explican, solo se acompañan. La caminata hacia Arlong Park no es épica por su forma, sino por su significado. Cada miembro de la tripulación está ahí por una razón distinta, pero todos han elegido estar. Y por sobre todo, cargan con sus sueños y las voluntades heredadas de Shanks, Quina, Zeph, Belmer, incluso Kaya. Su fortaleza no nace naturalmente de cada uno, sino del contexto donde fueron criados. Lockdown va a cerrar el East Blue de forma simbólica. Luffy sonríe frente a la muerte porque entiende que vivir sin perseguir su sueño sería una muerte anticipada. Smoker representa una justicia que se verá sometida ante la complejidad del mundo, aun cuando su fuerza pareciera incomparable. Y Dragon anticipa las fuerzas que trascienden la piratería, pero que comparten los mismos deseos de libertad que nuestros protagonistas. Aquí termina la introducción, no porque el viaje comience, sino porque todos frente a un humilde barril consagran una decisión ya tomada. La saga de East Blue no es lenta por error, sino por diseño. Oda se toma el tiempo de construir un marco ético, emocional y narrativo sólido antes de expandir su mundo. El verdadero problema de East Blue no es su duración, sino que exige atención y paciencia en una industria cada vez más obsesionada con el impacto inmediato. Sin esta saga, One Piece pierde coherencia interna, porque antes de hablar de islas imposibles, poderes descomunales y guerras globales, Oda deja algo claro desde el principio. El conflicto más importante siempre ocurre dentro de las personas, y eso incluye tanto los traumas como los momentos cotidianos, un desayuno, una conversación, cómo vamos a dormir hoy. Por pequeños que sean o hitos que cambian la estructura de la vida, cada uno tiene su relevancia y se configuran en razón de la coherencia de cada uno de los personajes. El paso de East Blue a la Grand Line no es simplemente un cambio geográfico ni un aumento en la escala de poder. Es un cambio de paradigma narrativo. Hasta este punto, One Piece ha sido una historia profundamente íntima. Cada conflicto ha tenido rostro, nombre y consecuencias personales directas. Los antagonistas no representan ideologías abstractas ni sistemas globales, sino formas específicas de opresión. El miedo, la resignación, la deuda emocional, el resentimiento y la desesperanza. El East Blue funciona como un mundo pequeño no porque sea irrelevante, sino porque es comprensible. Todo ocurre en espacios limitados, con reglas claras, donde las decisiones individuales tienen un impacto inmediato. Oda construye este entorno deliberadamente para que el lector entienda algo fundamental antes de avanzar. No puedes enfrentarte al mundo si no sabes quién eres ni qué estás dispuesto a perder. La llegada a la Grand Line rompe esa lógica. A partir de ese momento, los conflictos dejan de ser exclusivamente internos o locales. Aparecen sistemas complejos, gobiernos, mafias, revoluciones, guerras, conflictos históricos y estructuras de poder que no pueden resolverse con una sola decisión valiente. Pero esta expansión no solo funciona porque East Blue ya hizo su trabajo. Cada miembro de la tripulación llega a la Grand Line con una herida clara, con un sueño definido y una convicción probada. Lockdown es el punto exacto donde ocurre esta transición. No es casualidad que sea el lugar donde murió el rey de los piratas. Allí, Luffy no supera una prueba de fuerzas ni derrota a un enemigo mayor. Lo único que hace es aceptar la posibilidad de morir sin arrepentirse. Esa sonrisa frente a la ejecución no es romanticismo ni inconsistencia, es la confirmación de que East Blue cumplió su función. Luffy ya eligió quién quiere ser, incluso si el precio es su vida. Desde la Grand Line en adelante,
One Piece puede hablar de racismo estructural, colonialismo, corrupción institucional y guerras ideológicas. Pero esas discusiones no tendrían peso si antes no hubiese establecido algo más básico, que cada gran conflicto comienza con una decisión individual de no traicionarse a uno mismo. Uno de los motivos por los que el East Blue suele ser subestimado es porque se compara con estándares narrativos actuales que privilegian el impacto inmediato. Muchos shonen modernos buscan enganchar desde el primer episodio con giros, batallas espectaculares o misterios explosivos. El East Blue hace exactamente lo contrario. Se toma su tiempo, no acelera, no sube la apuesta antes de tiempo. Y eso, paradójicamente, es lo que lo hace envejecer mejor. Oda no escribe el East Blue pensando en retención semanal ni en viralidad. Escribe pensando en acumulación emocional. Cada arco agrega una capa más a la pregunta central de la serie. ¿Qué significa vivir de acuerdo a tus deseos en un mundo que constantemente te empuja a renunciar a ellos? No hay power-ups tempranos, no hay escaladas artificiales, hay consecuencias. Muchos shonen modernos envejecen mal porque su núcleo emocional es frágil. Funcionan mientras el espectáculo crece, pero se desmoronan cuando la historia necesita detenerse a mirar hacia adentro. El East Blue, en cambio, se sostiene incluso cuando ya conoces el final del viaje, porque no depende de la sorpresa, sino del sentido. Además, Oda evita un error común. No convierte a sus protagonistas en vehículos ideológicos perfectos. Luffy no tiene un discurso moral elaborado, no intenta convencer al mundo. Simplemente actúa de manera coherente con lo que desea. Esa coherencia, repetida una y otra vez, en contextos distintos, termina siendo más poderosa que cualquier monólogo. El East Blue también envejece bien porque entiende algo que muchas series olvidan. El dolor no necesita ser grandioso para ser válido. Las pérdidas, los miedos y las frustraciones que viven sus personajes son pequeñas en escala, pero enormes en significado. Esa proporción se mantiene relevante con el paso del tiempo. El verdadero problema del East Blue no es que sea largo, ni lento, ni antiguo. El problema es que exige algo que hoy escasea: atención, paciencia y disposición a incomodarse. No busca impresionarte, busca formarte como lector y espectador. Te enseña a mirar los conflictos no como obstáculos a superar, sino como decisiones que revelan quién eres. One Piece no empieza realmente cuando Luffy entra a la Grand Line. Empieza cuando decide no traicionarse, incluso cuando hacerlo sería más fácil. El East Blue no es una espera antes de lo bueno, es el filtro que decide quién está dispuesto a seguir adelante. Por eso, después de más de 1000 capítulos, One Piece sigue creciendo, porque no se construyó desde la urgencia, sino desde la convicción, y porque antes de pedirte que creas en un mundo imposible, se tomó el tiempo de enseñarte algo mucho más difícil: vivir en coherencia con lo que deseas, aunque el mundo no esté hecho para eso. ¿Y tú qué opinas? Déjame en los comentarios todo lo que piensas. De verdad me encantaría que aumentemos la discusión sobre este tema. ¿Te gusta el East Blue? ¿No te gusta? ¿Qué esperabas? ¿Te aburrió? La verdad es que sí, bastante lento. Pero a mí me llama mucho la atención que en el manga, por ejemplo, termine justo en el capítulo 100. Onda, Oda lo tenía todo pensado desde el principio o se le fue construyendo de a poco. Son más o menos 4 años de publicación solo para terminar la gran línea, lo cual no sé cómo la Shonen Jump le dio tanto tiempo. Déjame todo lo que piensas en los comentarios y por favor, tu suscripción y tu like. Te lo agradecería mucho. Yo me despido, soy Jano y nos vemos en la próxima.